Bueno, en este tutorial voy a explicar cómo se conecta una fotocelda y cómo hacer con una fotocelda para encender un LED desde Arduino. Entonces aquí ya tengo mi Arduino, tengo un Arduino 1 y tengo una protoboard en la parte de abajo. Lo que voy a hacer acá ahora es, voy a insertar entonces una fotocelda, la fotocelda la voy a girar, por acá la voy a colocar. Esta fotocelda tiene unas patas corticas, entonces voy a hacer que las patas, alargarlas un poco más para que estén en dos columnas, entonces separadas de mi protoboard. Si se fijan ustedes, acá está en verde la conexión de una de las patas y acá está en verde la otra conexión de las patas. Este circuito también va a necesitar entonces de una resistencia. Esta resistencia la voy a ubicar entonces por acá. Me está poniendo problema. Listo. Entonces voy a colocar entonces ahora mi resistencia. Bien. Voy a colocarla entonces voy a colocarla en la pata de abajo de la fotocelda. Lo que voy a hacer aquí ahora es voy a cerrar el circuito en serie. Voy a alimentar la pata de arriba con 5 voltios. Entonces voy hasta la columna. Este cable lo voy a colocar de un color rojo para indicar que es el polo positivo. La electricidad fluye a través de la fotocelda, baja a través de la resistencia. Esta pata de la fotocelda de la resistencia la voy a colocar ahora en un GND, en uno de los GNDs o polo negativo. Le voy a cambiar el color, por ejemplo lo voy a dejar en negro para reconocer que el rojo es el positivo y el negro es el negativo. Si se fijan acá, la electricidad sale de los 5 voltios, pasa por la fotocelda, pasa por la resistencia y llega a GND. Acá en esta intersección, donde me aparece la pata de la fotocelda y la pata de la resistencia, voy a colocar un cable. El cable lo voy a colocar entonces que vaya al pin a 0, al pin análogo a 0, lo voy a cambiar de color para indicar acá con otro color, entonces que este cable es el que va a recibir entonces las señales, las variaciones de luz que capte la fotocelda, es decir, cuando la fotocelda está recibiendo sombra, entonces él acá va a detectar ese cambio y cuando está recibiendo luz, pues también va a detectar ese cambio. Los cambios detectados por la fotocelda desde cualquier pin análogo van a estar en un rango de 0 hasta 1023, por lo cual vamos a establecer en este ejercicio que si la fotocelda está recibiendo una cantidad de luz menor a 500 es porque está en sombra, y si está recibiendo una cantidad de luz mayor a 500 es porque está entonces detectando luz. Bien, el ejercicio se trata de encender y apagar un LED por medio de la fotocelda. Voy a colocar entonces acá un LED. Este LED le voy a hacer una conexión directa entonces acá con el Arduino. Entonces le voy a conectar entonces al pin 13 y al GND. Entonces la pata corta va a ir al GND, la pata larga va a ir al pin 13 y aquí ya tendría entonces hecho mi circuito. El circuito entonces con el cual cuando yo tapo la fotocelda el LED se enciende y cuando destapo la fotocelda el LED se apaga. Bien. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a empezar a hacer la programación acá con el Arduino. Voy a correr acá mi pantalla un poco para mirar las conexiones. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer aquí va a ser la declaración de las variables. Entonces, en la declaración de las variables, yo voy a colocar acá, voy a declarar una variable en minúsculas, voy a colocar las letras int, entero, de un valor entero, y voy a colocar entonces acá el nombre de la variable LED. El LED le voy a decir que es igual a 13, y cierro con un punto y coma. ¿Por qué igual a un 13? Porque si nosotros nos fijamos acá, el LED, este 13 corresponde a este pin al que está conectado entonces el LED en la tarjeta Arduino. Por lo que se trata de un pin digital. Cuando se trata de un pin digital, entonces yo lo que tengo que hacer es igualar con el número del pin al cual yo estoy, con el cual yo pienso hacer el control, por ejemplo, de lo que yo estoy conectando a dicho pin. Voy a también hacer acá la declaración de la otra variable, entonces voy a colocar acá un entero, la variable foto,
y a este le voy a colocar únicamente punto y coma. ¿Qué quiere decir esto? Que este de acá va a equivaler, va a empezar con un valor entero, es decir, es un número que va a arrancar desde 0. Ya en el void setup, en esta parte de acá, que es la configuración, lo que voy a hacer es, voy a iniciar, lo primero que voy a hacer va a ser iniciar la comunicación serial. La comunicación serial entre la tarjeta Arduino y el computador. Entonces, ya como se vio en clase anteriormente, 9600 son los baudios, es decir, la frecuencia con la que se comunica la tarjeta Arduino con el computador por medio del puerto USB. Y también voy a hacer la configuración inicial de este pin análogo, de este pin digital, perdón, el pin digital, entonces, que es el pin llamado LED, que está conectado al pin 13. Lo hago entonces con el código pin mode, y adentro le voy a colocar el nombre de la variable que contiene el pin, y acá te voy a colocar entonces que es una salida. Bien, esta sería mi configuración inicial. Entonces ya tengo la configuración inicial. Ahora, después de la configuración inicial, arranco a hacer el programa, que es lo que está dentro del void loop, lo que se va a repetir todas las veces, mejor dicho, cada milésima de segundo se va a repetir esto. Lo primero que voy a hacer acá va a ser una lectura, la lectura de la fotocelda. Para hacer la lectura de la fotocelda, vuelvo y coloco otra vez las palabras int en minúscula. Voy a colocar entonces acá nuevamente el nombre de la variable, que sería foto, y le digo que eso es igual a analog read, es decir, a lo que lea dentro del pin análogo A0. Si nos fijamos, el A0 está conectado acá y es el que me va a recibir la señal, la información desde la fotocelda. Bien, voy a colocar acá unas condicionales. Entonces ahora, si abro y cierro el corchete, si la fotocelda, foto, es menor a 500, pues lo que debería pasar es que si me está detectando sombra, es decir, si la luz detectada es menor a 500, entonces lo que debería hacer es encender el LED. Para encender el LED lo hacemos por medio del código digital write LED, y le decimos que va a estar en el estado high. Bien. Esta es una condicional doble. No solamente tiene el lado del if, sino también tiene un lado de un else. Entonces le vamos a colocar acá else, abro, cierro corchete, y lo que va por dentro del else, entonces pues va a hacer que el LED esté apagado. Eso lo hacemos entonces con el código digital write LED low. Bien, y aquí ya tendríamos entonces nuestro programa. Este sería entonces el programa con el cual nosotros hacemos que nuestra fotocelda, cuando detecta algo, una medida menor a 500, es decir, está detectando sombra, entonces enciende el LED, y cuando está detectando una medida mayor que 500, es decir, en caso contrario, pues entonces el LED estaría apagado. Entonces, cuando hay luz ambiental, el LED permanece apagado. Y cuando no hay luz ambiental, entonces el LED se enciende, produciendo entonces luz artificial. Bien, bien, ahora lo que voy a hacer acá es, voy a traducir todo este código, lo voy a traducir en un diagrama de flujo. Entonces voy a seleccionar acá mi programa de diagramas de flujo. Vamos a sacar un poco. Bien. Listo. Y vamos a empezar a coger esto parte por parte. Entonces, estas dos primeras partes, donde tengo la declaración de las variables int LED igual a 13 e int photo, ese 13 en el diagrama de flujo no lo vamos a colocar. Simplemente vamos a seleccionar una caja de proceso y vamos a empezar a llenar. Entonces, primero a este lado voy a colocar los nombres de las variables.
y como es una variable numérica, entonces simplemente le voy a colocar un 0, con lo cual ya distingo que se trata de una variable numérica. Entonces LED y foto que arrancan en 0. Bien, la configuración del setup de la tarjeta Arduino no se coloca dentro de los diagramas de flujo. Esto no va, solamente va la parte donde yo hago la declaración de las variables que va en una caja de proceso y luego arrancamos entonces desde el void loop. El void loop, que es el programa que se repite, que va desde este punto hasta el final del programa. Bien, lo primero que nosotros encontramos acá entonces es int photo analog read a 0. Esto es una lectura porque me está tomando la lectura del sensor llamado photocelda. Entonces voy a bajar acá una lectura y voy a colocar entonces en dicha lectura, voy a colocar entonces mi variable foto. Bien, entonces él empezó a detectar ahora foto. Este cuadrito de acá de lectura significa toda esta línea de código. Bien, ahora vamos a colocar las condicionales. Para colocar una condicional en el diagrama de flujo se coloca con el rombo, ¿cierto? Si la condicional se cumple, se hace lo del lado del sí, si no se cumple, se hace lo del lado del no. El lado del sí, en el caso del if, es lo que está por dentro del corchete del mismo if, y lo del lado del no es lo que está dentro del corchete del else. Entonces acá, primero voy a colocar mi condicional. ¿La condicional cuál sería? La condicional sería la misma que colocamos en Arduino. Foto menor a 500. Si foto es menor a 500, entonces lo que va a pasar con el LED es que el LED se va a encender. Entonces acá voy a colocar un proceso y le voy a decir ahora que el LED no va a estar en 0 o apagado, sino va a estar en 1 o encendido. ¿Bien? Y en caso contrario, entonces sería esta parte del else, entonces el LED estaría apagado. Voy a colocarlo acá. Entonces el LED ya no estaría en 0, no estaría en 1, sino estaría en 0. Bien, listo, ya tenemos entonces la ejecución, pero nosotros ¿cómo visualizamos lo que está por dentro? Lo tenemos que colocar entonces por medio de unas salidas. En esta salida lo que voy a colocar entonces va a ser la variable que quiero reflejar, que va a ser mi variable LED. Y en esta pues también quiero reflejar como salida entonces el resultado de la variable LED también. Si se cumple la condición de que la luz que está detectando la fotocelda es menor que 500, entonces el LED me va acá a imprimir un 1. Y si no, en caso contrario, entonces el LED me va a imprimir acá un 0, es decir, el LED va a permanecer apagado y en este caso encendido. ¿Listo? Bien, ese era todo el tutorial.